Hay mil maneras de reaccionar ante uno de los momentos más críticos de nuestras vidas. Ese, cuando alguien nos dice... ¿Qué va a llevar, señora? Una planta de lechuga, pelado. ¡Señora! Pase, señora. Ah, pero me toca a mí, ¿eh? Sí, sí. Es que yo estaba bastante antes que la señora. Es a usted, señora. ¿A mí me hablan? ¡Señora! ¿Nos pasa la pelota, señora? Señora. ¡Señora! Se olvidó la cartera. Señora. Señora, la cartera. Señora, se está dejando la cartera. ¡Señora! Hay mil maneras de reaccionar en ese momento, pero solo una a la hora de buscar un cambio que nos haga sentir únicas. Isue, testeado en todo eso que nos pasa. Es gracioso, ¿no? Nos hace mucha gracia hasta que nos toca a nosotros, que nos digan señor o señora. Y pasa exactamente lo mismo con el tema que vamos a estar viendo en esta mañana. Hoy vamos a estar hablando acerca de una parábola que se encuentra en Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35, y habla acerca del perdón. Por eso he puesto ese clip, porque a todos nos gusta la idea abstracta del perdón. Qué tema más bonito, ¿verdad? Ay, si hubiera sabido que hoy hablamos del perdón, invitaría más gente a la iglesia en esta mañana. Pero cuando se trata del perdón en nosotros, en nuestras vidas, entonces ahí ya no nos gusta tanto, ¿no? Poneme un poco de luz, porfa, que así no veo quién se duerme y quién no. Gracias. Como digo, nos gusta a todos este tema hasta que nos toca a nosotros perdonar o llegar ahí a ese punto, ¿no? Los virus relacionales de las relaciones están en todas las amistades. Surgen tensiones, se cometen errores, se mienten, se rompe la confianza. Y como somos personas imperfectas, es normal que tengamos problemas con esta cuestión del perdón. Y estoy convencido de que las relaciones no se construyen sobre un estándar de perfección, sino sobre la capacidad que tenemos cada uno de poder perdonar a los demás, la capacidad de pedir perdón y sobre nuestra voluntad también de extender el perdón a los demás. En otras palabras, la gracia debe influir tanto en nuestras amistades como en nuestro perdón. Si queremos tener relaciones duraderas, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Otra manera de decirlo sería, en cada relación que tengas, constantemente se te pedirá que pidas perdón y también que tú perdones. El perdón tiene un precio, el perdón es costoso, no es fácil pedir perdón, ¿no? Y no es fácil extender el perdón a aquellos que nos han hecho daño. Así que vamos a nuestro texto en Mateo capítulo 18. Mientras lo buscáis, quiero leerlos un versículo en Proverbios 18, 19 para que veáis qué es lo que hace el perdón, la falta de perdón. Proverbios 18, 19 dice: más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. ¿Habéis escuchado ese versículo? También habla de las mujeres también, ¿eh? No os penséis que como está en masculino, solo es para los hombres. Las mujeres también. Más resiste la hermana ofendida que una ciudad amurallada. Y dice, los litigios son como cerrojos de ciudadela. Como decía, el perdón es la virtud tal vez que más nos gusta, pero que menos empleamos. Y hay por lo menos dos razones por las que nos cuesta perdonar y dos razones por las que nos cuesta pedir perdón. Una, porque el perdón no es algo natural, no está en nuestro software, no está en nuestra programación. No nacemos con esa idea de qué bonita es la vida, voy a perdonar a todo el mundo. Entonces, el perdón no es algo natural, por eso es tan difícil hacerlo. Y la otra causa es porque el perdón muchas veces no es justo. Nuestro sentido de la justicia quiere ser reivindicado. Así que, de todos los personajes de la Biblia, creo que Pedro, el apóstol Pedro, es aquel que destaca como tal vez el más matemático de los discípulos. Era muy detallista, siempre tratando de precisar el significado exacto de todas las cosas que Jesús decía. ¿Recordáis cuando Jesús organizó aquella pesca milagrosa? Es Pedro el que dice que se sentó y contó cada uno de los peces que se retorcían en esas redes y dice que había 153 pescados.
Así que si coges tu Biblia y cuentas el número de veces que Pedro metió la pata, pues también podrás ver que necesitó el perdón por lo menos en 7 ocasiones diferentes. Como era un hombre de números, un día se le acercó Pedro a Jesús y le hizo esta pregunta que encontramos en Mateo, capítulo 18 y versículo 21. Mateo 18, 21, dice así, le dice Pedro a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y él mismo se aventura a darle una respuesta ya en la pregunta. Y le dice, ¿hasta 7 veces? Su pregunta me parece un poco divertida, ¿no? Porque Pedro, que necesitó por lo menos ser perdonado en 7 ocasiones muy claras en los evangelios, está preocupado por cuántas veces tiene él que perdonar a otras personas. Intentaba a lo mejor descubrir una forma matemática para la gracia. Si sumo esto más esto, me dará este resultado. Y cuando lo piensas, creo que todos tenemos algunas barreras que nos impiden extender ese perdón hacia los demás. Tenemos una línea que no queremos cruzar. Hay una línea que no queremos traspasar. Y puedo pensar por lo menos en 3 barreras de un corazón que no perdona. Una es por la venganza. La venganza. Estamos decididos a vengarnos. Nos encanta la venganza. Nos conocemos todos los dichos acerca de la venganza. La venganza se sirve en un plato frío, ¿verdad? Y todas esas cosas las tenemos ahí. La segunda cosa es el resentimiento. Es decir, estoy decidido a seguir enfadado. Y vas a ver. Y luego es el recuerdo. Se perdona, ¿pero qué? Pero ¿cómo lo sabemos? Exactamente. Una es el recuerdo. Voy a seguir haciendo memoria de aquello que hiciste. Que te he perdonado, sí. Pero me acuerdo que el día 10 de febrero a las 11:32 me dijiste tal y tal cosa, ¿no? Y lo tenemos ahí anotado. Todos nos hemos hecho alguna vez esta pregunta. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a esta persona? Porque estoy cansado ya, me estoy cansando de él o de ella. ¿Por qué sigue haciéndome daño con esas cosas que hace? Y puede ser que Pedro estuviera pensando en alguna ocasión en la que alguien le hizo daño y él le perdonó, pero esa misma persona hizo algo a lo mejor para herirlo al día siguiente y de nuevo Pedro le perdona. Luego un par de días después a lo mejor su amigo le miente y Pedro vuelve a pensar otra vez en que lo voy a perdonar a regañadientes, pero bueno, ya me estoy empezando a enfadar porque la situación no cambia. Así que Pedro quiere saber cuándo está bien decir, ya basta, has metido la pata demasiadas veces, ya no te voy a perdonar, hasta aquí, esta es la última. Y me pregunto si aquí Pedro a lo mejor está pensando en algo que le hizo literalmente su hermano de sangre, su hermano Andrés. A lo mejor Andrés no guardaba las redes después de pescar, o a lo mejor le cogía prestada la túnica y no se la devolvía, o las chanclas, yo qué sé, podemos pensar en cualquiera de estas cosas. En cualquier caso, antes de que Jesús pudiera responder, Pedro responde a su propia pregunta, sugiriendo que 7 veces puede ser un buen límite. 7 veces puede estar bien. Y fijaos, no es una mala respuesta. Los rabinos en esa época enseñaban que perdonar 3 veces ya era suficiente. Así que Pedro está extendiendo un poco más la gracia, ¿no? Pues 3 más 3, el doble de lo que nos dicen, más 1, ¿verdad? Ahí voy 7 veces. Los rabinos enseñaban que había que perdonar a alguien 3 veces y que luego, entonces sí podrías vengarte. A la 4ª vez podías hacer lo que quisieras. De hecho, ellos enseñaban erróneamente, que Dios solo perdona 3 veces, es lo que ellos decían. Y Pedro, como digo, lo duplicó y añadió una más. Y creo que a lo mejor Pedro estaba pensando, con esta pregunta-respuesta voy a impresionar a Jesús. No solamente 3, sino 7, ¿verdad? 3, 3 y 1. Y para ser honesto, perdonar a alguien 7 veces, creo que es algo digno de admiración. Perdonar a alguien 7 veces, la misma cosa, 7 veces es digno de admiración. La mayoría de nosotros nos frustramos si tenemos que perdonar a alguien un par de veces por alguna cosa. Según los criterios humanos, lo que Pedro dijo o afirmaba era algo admirable y quizás algo extravagante, ¿no? Como que 7 veces, pero Pedro quería, como digo, un número, quería un límite, quería saber hasta dónde, un lugar donde finalmente, como os digo, él podía decir, bueno, se acabó, ya está, ya no te saldrás con la tuya, nuestra amistad ha terminado, han sido demasiadas veces. Y como suele hacer Jesús, su respuesta a Pedro fue una respuesta inesperada y deja a Pedro desarmado, tal vez sin argumentos. Fijaos en el versículo 22. Le contesta Jesús, no te digo que hasta 7 veces, sino 70 veces 7. ¡Pam!
El golpe que se escuchó en el suelo cuando fue el de Pedro cayéndose desmayado. No podía creer lo que acababa de escuchar. 70 veces 7. 70 veces 7. Imagino que sacó ahí la calculadora o lo que tuviera. 490 veces. Eso es lo que tengo que perdonar. Jesús no está sugiriendo que contemos el número de veces. Bueno, ya he perdonado 200, 201, 202 y hasta llegar a 490, ¿no? Solo me quedan 200 ya, no es eso. Hace un tiempo le pedí a Dulce que me perdonara por algo que había hecho, pero antes de que ella me pudiera responder, le recordé que Jesús quería que perdonáramos hasta 70 veces 7, 490 veces, y me dijo, pero ya llevas más de 500. Y siempre es la misma situación. 70 veces 7 significa que no hay límite en el número de veces que debemos perdonar a alguien. En realidad, si contaras, para cuando llegaras a 490 veces de perdón, ya habrías adquirido el hábito de perdonar a otros y entonces ya no estarías contando y no llegarías a ese punto, ¿no? Eso es precisamente lo que Jesús quiere decir. No se lleva la cuenta de las veces que nosotros perdonamos. Al igual que la gracia, el perdón tiene una cualidad que te vuelve crazy, ¿no? Te quedas loco porque es algo inmerecido, es algo injusto, podríamos decirlo también así. Pero como la verdad del perdón sin límites o el perdón ilimitado nos resulta bastante difícil de entender, Jesús les cuenta una historia para ilustrar lo que él quería decir. Y en la primera mitad de la historia Jesús habla de los que necesitamos ser perdonados. Nos da una ayuda práctica para cuando hemos hecho daño a alguien y necesitamos su perdón. Y en la segunda parte Jesús habla y se dirige a aquellos a los que necesitamos perdonar a los demás. Así que vamos a encontrar ayuda práctica para aquellos momentos en los que alguien nos ha ofendido o en los que nosotros hemos ofendido y necesitamos pedir perdón. Empezamos en el versículo 23 y 24. Dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Este es el cuadro y la imagen. Hay un rey que llega un momento en el que se cansa y quiere reclamar las deudas que alguien ha contraído con él. Envía a sus agentes de cobro a buscar a esa persona y vuelven con un hombre que le debía una cantidad considerable de dinero, una cantidad muy grande. Su contador público calculó que él más o menos le debía al rey unos 25 millones de euros. 25 millones de euros, más o menos. Es decir, la totalidad de los ingresos de todo el reino durante un año. Y no sabemos exactamente cómo él contrajo esta deuda. Algunos sugieren de que él era el gobernador de alguna ciudad y que a lo mejor no había cobrado los impuestos a la población. No se sabe, porque no nos especifica quién. La cosa es que tenía una deuda increíble, más o menos, para que te hagas una idea, unos 25 millones de euros. Algo que nunca en su vida podría llegar a pagar o podría llegar a devolver. Y como no podía llegar a devolver esa deuda, el versículo 25 dice que como éste no tenía con qué pagar, ese rey, ese señor, mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y a todo lo que él tenía para poder así saldar la deuda. El rey sabía que nunca podría recuperar todas sus pérdidas, así que él solo quería recuperar pues lo que pudiera, ¿no? Aunque sea algo, pero algo voy a conseguir. En ese momento, el sirviente hizo lo que la mayoría de nosotros hubiéramos hecho en ese momento. Cayó de rodillas y se puso de rodillas delante de ese rey y le dijo, ten paciencia conmigo, le rogó, te lo pagaré todo. Y aunque nunca podría devolverlo, este hombre ahora está desesperado. No puede soportar la idea de que toda su familia sea vendida para poder saldar esa deuda que él había contraído. Y hay algo especial. En ese momento en el que ese está tirado a los pies del rey, ese rey se conmueve. Ese rey tiene misericordia de ese que está ahí en el suelo. Y la Biblia dice que se llenó de compasión. Se llenó de compasión. Y hace algo que este hombre ni siquiera le pide. El rey no solamente lo libera, sino que le perdona la deuda que él tenía. Y eso supone un gran coste para el rey. Al asumir la deuda, él permite que quede sin pagar
esa deuda que él había tenido y que sus arcas se vean empobrecidas, porque 25 millones de euros pues era bastante. Pero él hace borrón y cuenta nueva, borra los libros y cancela la deuda. Y ahora ese hombre no le debía absolutamente nada. Amigos, creo que en esto es en lo que consiste el perdón. Perdonar es cancelar la deuda. Perdonar es cancelar la deuda. Cuando hemos ofendido a alguien y esa persona decide perdonarnos, en esencia está diciendo, cancelo la deuda. Hago borrón y cuenta nueva contigo. No me debes nada. Te libero de todo eso que tienes que pagarme. Ahora quiero que os fijéis en que el siervo no merecía este perdón. Esa es la realidad. Fue puramente un acto de misericordia y un acto de gracia por parte de este rey sobre la vida de ese siervo. Este mismo martes me tocó a mí pedir perdón a alguien. Hice algo el martes de lo que luego me arrepentí y pude hablar con esta persona al final por la noche y le dije, mira, perdona, me he pasado con esto, no debería haberlo hecho y te pido que me perdones. Y me dijo, vale, me tardó como 2 o 3 horas en contestar, como a la 1 de la mañana contestó. Yo pensé que ya nunca más la iba a volver a ver, pero sí la he visto hoy, está aquí. Y me dijo a la 1 de la mañana, perdona que estaba estudiando y haciendo unos trabajos, pero obviamente te perdono, ¿cómo no te voy a perdonar? Te perdono. Y eso me quitó una mochila de encima, porque yo tenía una deuda y esa deuda fue cancelada. Y ese peso y esa mochila que yo llevaba encima fue quitada. Me había hecho un regalo al cancelar la deuda que yo tenía con esa persona. Y me imagino que muchos de los que estáis aquí en esta mañana os encontráis en una situación parecida o estáis viviendo eso. Quizás hayáis hecho algo a alguien y nunca le habéis pedido perdón. O quizás alguien os ha pedido perdón por algo y no habéis extendido ese brazo de perdón. Permitidme daros 3 pasos prácticos si necesitáis perdón. El primero es hablar cara a cara con tu amigo o con la persona que ha hecho la ofensa. Ese es el primer paso que debes dar, encontrarte cara a cara con tu amigo o con tu enemigo. Mi cuñado decía, cuando habían situaciones que se producían allí en Guatemala, la iglesia era muy grande y pasaban muchas cosas, muchas movidas, como digo yo. Y yo le decía, Iván, pero dice la palabra, ama a tus enemigos, le decía. Y me decía, por eso no los considero enemigos, así no tengo que amarlos, ¿no? Pero no funcionaba así la cosa, ¿no? Era de otra manera. Primero, dice Jesús en Mateo 5:24, que si tu hermano tiene algo contra ti, ves a ese hermano y reconcíliate con él. Así que piensa en alguien a quien necesites ir. Tal vez el día de hoy o esta semana o en los días próximos. Alguien a quien necesites llamar. Alguien a quien necesites visitar en su oficina, en su casa, donde sea. La segunda es asumir el error. Ese es el segundo paso después de haberte enfadado con tu amigo o con tu enemigo. Asumir el mal que se ha hecho. Hay una frase que yo uso cuando juego a las palas en la playa y es que muchas veces cuando me pasan la pelota, que yo tengo una fuerza increíble y en el brazo este derecho cuando me dan yo le doy con todo, ¿no? Y cuando le doy y la pelota el otro no llega a darle, siempre hago lo mismo y digo, perdona, culpa mía, culpa mía. A veces lo hago expresamente para que no le puedan dar, ¿no? Pero si uno se pasa, siempre hago ese gesto, ¿no? Y digo, culpa mía, se me ha ido la pelota, no le he dado, perdona, culpa mía, ¿no? Y estamos así. Creo que se puede aplicar también a esto, ¿no? Es mi forma de decir, pues he metido la pata, ¿no? O me he pasado de fuerte o no he llegado o lo que sea. Y es que, queridos, cuando nosotros metemos la pata en nuestras relaciones, Jesús quiere que reconozcamos también el error que hemos cometido y podamos decir, culpa mía, ha sido culpa mía eso también. No basta con reconocer que hemos hecho algo. Tenemos que asumir que hemos hecho algo. Hace 15 días, más o menos, en el programa Mañaneros de Jaime Cantizano en Televisión Española, no penséis que yo veo esas cosas. Yo he visto el resumen en el Twitter, que ahora no se dice Twitter, se dice X, pero bueno, ahí estaba. En ese programa de este personaje, de este Jaime Cantizano, resulta que no sé si habéis escuchado el caso de aquel muchacho que se llama Álvaro Prieto, que estaba desaparecido y que finalmente lo encontraron, que estaba muerto entre 2 vagones. Parece ser que se había electrocutado con la catenaria. Y no se sabe, aún no ha salido el caso a sumario lo que realmente sucedió. La cosa es que durante la emisión del programa en directo, de Mañaneros, Jaime Cantizano, llegó a enfocar por unos segundos
el cuerpo de ese muchacho sin vida, incluso antes de que los padres lo vieran, antes de que se supiera. Ellos llegaron ahí los primeros. Y fíjate lo que dicen después, en el Twitter marcan y ponen este post con esta frase, dice: pedimos disculpas por las imágenes que hemos ofrecido en directo en el programa Mañaneros de la 1. Imágenes que no deberían haberse metido nunca y que han sido retiradas de la emisión en digital del programa. Reiteramos nuestras disculpas a la familia de Álvaro Prieto. Para ese momento ya sabéis que la velocidad en las redes es tremenda, y en ese momento ya cientos de personas, miles, habían grabado esa emisión en directo, y las imágenes del cuerpo sin vida de este muchacho, aunque estos pedían disculpas, ya corrían por todos los lados, ¿no? A la gente somos muy morbosos, nos gusta ver estas cosas, ¿no? Y buscamos a ver si encontramos esas noticias. Pero es interesante, ¿no?, que no se escuchó por parte de este programa perdón. La palabra perdón. Ofrecemos nuestras disculpas. No dijeron perdón a la familia. No todo vale para ganar un titular. Hemos ido a por la imagen. Hemos hecho algo despreciable. Eso que creo que tendrían que haber dicho, ¿no? Dimitimos. Eso es lo mejor que podrían hacer. Aunque no hubieran emitido esas imágenes, es un programa que es una basura. Esa es la verdad. Yo no tengo ni sintonizada televisión española en mi tele. Bueno, eso es otro tema. La cosa es que lo fácil es pedir disculpas. Eso es fácil. ¿Haces algo? Ay, disculpa, ¿no? Punto 3, pide que te liberen. Después de enfrentarte a tu amigo o a tu enemigo y reconocer el error, asumirlo, el siguiente paso es pedirle perdón. Y te sugiero que digas realmente estas palabras: por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Si tu amigo te dice algo como que no es para tanto, hombre, que no te preocupes, que no pasa nada, igualmente le puedes decir: te agradezco tu actitud y que eso sea así, pero necesito realmente que me perdones. ¿Me perdonas? Es muy importante quedar liberados de esa deuda. El fin de semana pasado, en una de las conferencias opinarias que compartí en el retiro, hablé de cómo manejar la ira, el enfado, el enojo. Y en un momento pedí que sacaran el teléfono móvil, en un momento de la conferencia hacia el final, que sacaran el teléfono y que enviaran un WhatsApp a alguien con quien habían discutido o se habían enfadado antes de ir al retiro, ya fuera sus esposos o fuera sus hijos o lo que fuera, ¿no? Alguien a quien debían pedir perdón. Al día siguiente, cuando iba para el desayuno, que había un buffet allí increíble, ya sé que no se me nota porque me he comportado bastante bien, estoy igual que antes. La cosa es de que me paró esa mujer en uno de los pasillos y me dijo: cuando saqué el móvil, empecé a llorar. Me temblaba la mano, no podía mandar ese mensaje. Me dijo: no sé por qué, porque yo no lloro normalmente. Yo soy una persona muy dura. Y no es que me crea dura, es que muchas veces no siento nada, me dijo. Bueno, dice, el Espíritu Santo me agarró y empezó a traerme a la mente todas las personas en mi vida que necesitaban sanidad. Todas aquellas personas a las que yo necesitaba pedir perdón. Mi esposo y mis hijos. Y dijo: esa noche hablé con mi hijo y le pedí perdón por hechos concretos. Hablamos y me perdonó amablemente. Y nuestra relación, dice esta mujer, sanó de inmediato. Solamente con esto ya me doy por satisfecho de lo que sucedió el fin de semana en la FEC, aunque pasaron muchas cosas más. Cuando necesitamos pedir perdón, debemos ir cara a cara, debemos asumir y reconocer el error y pedir perdón. Así que repito, ¿con quién necesitas verte cara a cara durante esta semana? ¿Qué error tienes que reconocer? ¿Tienes el valor suficiente para pedir que te liberen de esa deuda? Y es que vamos a hablar ahora de los momentos en los que necesitamos perdonar a los demás. Vamos a volver a nuestra historia, a nuestra parábola en el día de hoy. Mientras este hombre de forma humilde se alejaba con ese maravilloso regalo del perdón que le habían ofrecido, se encontró con un amigo que le debía dinero. No era mucho dinero. En comparación con los 25 millones de euros que éste le debía al rey, este amigo le debía a él unos 10 euros, más o menos. Tal vez su amigo se lo había prestado para llevar a comer a su familia por ahí, a algún sitio, y no se los había devuelto. No sabemos qué, pero una cantidad minúscula, muy pequeña. Y en lugar de cancelar la deuda de su amigo, el versículo 28
Dice que lo cogió y empezó a estrangularlo. ¿Habéis visto eso? Como cuando Homer coge al Bart, ¿sí? Dice que comenzó a estrangularlo y a pedirle todo el dinero que le debía. O sea, le acaban de perdonar 25 millones de euros y se encuentra uno que le debe 10 euros y lo estrangula, lo coge por el cuello, lo estrangula y dice: págame lo que me debes, dame mis 10 euros. Dice así el último poeta del romanticismo. Es muy bonito esto. Mi naturaleza es la más pacífica del mundo. Lo único que pido es una casita sencilla, una cama decente, buena comida, algunas flores delante de mi ventana y unos cuantos árboles junto a mi puerta. Entonces, si Dios quisiera hacerme completamente feliz, me dejaría disfrutar del espectáculo de 6 o 7 de mis amigos colgando de esos árboles. Les perdonaría todo el mal que me han hecho, de todo corazón, pues debemos perdonar a nuestros enemigos, pero no hasta que estén colgados. Qué bonito, ¿verdad? Qué poema más precioso. El personaje se llama Heinrich Heine, es francés, pobrecito. Bueno, somos muy parecidos a eso, ¿no? Si piensas en ese poema de Heinrich Heine, somos muy parecidos a eso. Cuando alguien hace algo malo, ¿qué queremos? Queremos verlo castigado, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Queremos verlo que pague por lo que ha hecho. Queremos que pague por el mal que nos ha hecho. Y Jesús continúa diciéndonos que el amigo del hombre perdonado cayó de rodillas y pidió algo de tiempo. De hecho, la súplica era casi idéntica a la de este primer hombre cuando estaba delante del rey. Ten paciencia conmigo, versículo 29, le rogó y te lo pagaré. Pero hay una gran diferencia, En lugar de perdonar el agravio por gratitud, por el perdón que él había recibido, el versículo 30 dice: pero él se negó, lo estrangula, le pide los 10 euros, se niega a perdonarlo y le dice: más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Permitidme hacer un paréntesis aquí en esta historia para hacer un poquito de aplicación. Y como digo, nos parecemos mucho a este hombre que no perdona. Nos parecemos mucho a este hombre, no perdonamos a los demás. Nos gusta meter a la gente en la cárcel si es que realmente han hecho daño, o si pudiéramos hacerlo. Queremos que sufran, queremos que les duela tanto como a nosotros ese daño que nos ha hecho. Y encarcelamos a la gente de varias maneras. Podemos usar el tratamiento del silencio. Esa es una de las cárceles. Te hablan, te preguntan, pero tú, silencio. Te envían WhatsApp, no contestas. Mensaje de audio, nada. Llamada, nada. Os veis y vas a hablar y le giras la cara. El tratamiento del silencio. Luego podemos simplemente evitarlos. Es otra de las cárceles. Por allí viene. Entonces, mejor, mira, desde aquí ya no me ve. Todo bien, ¿vale? Como va mucho a este supermercado y siempre me lo encuentro a la misma hora, voy a ir media hora antes, así seguro que no lo veo. O si lo veo en el pasillo, me escondo por el otro lado. O el otro, que es el favorito de muchas personas, es lanzar una ráfaga de ataques verbales que ni se miden ni están pensando lo que realmente están diciendo. No sé si tienes algún rehén en tu vida en este momento. No sé si tienes a alguien como rehén en este momento. No sé si intentas que alguien se sienta desgraciado por algo que te ha hecho. No sé si estás decidido a castigar a tu amigo o a tu familiar o a quien sea por algo que te haya dicho. No sé si tienes algunas personas colgadas ahora mismo en esos árboles en tu patio trasero. Si eso te describe, vamos a retomar la historia una vez más a ver qué es lo que ocurre. Este hombre cometió un error crítico. Metió a su amigo en la cárcel a plena luz del día. Así que alguien más vio lo que había sucedido y fue y se lo contó al rey. Y tan pronto como corrió la voz y todo el mundo estaba hablando de ello, este rey quiso hacer algo. Pero no fue el hecho de que el hombre no perdonara al otro lo que les chocó. Lo que les chocó fue que no que el hombre no perdonara a su amigo, sino haber sido tan implacable después de haber recibido él mismo tanta misericordia y tanta gracia sobre su vida.
El rey se enfada, y se enfada de verdad. Y manda a sus soldados a llevar a este hombre delante de él. Y fíjate lo que dice los versículos 32 al 34. Dice, entonces el Señor mandó llamar al siervo. Y le dijo, siervo malvado. Le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que él debía. A ese tipo le perdonan una deuda de 25 millones de euros. ¿No creéis que él tenía que haber perdonado esa deuda de 10 euros? Pregunto. ¿Sí o no? Lo voy a decir alto y claro. Lo que le ocurrió a ese hombre nos ocurrirá a cada uno de nosotros, a menos que aprendamos a perdonar y a perdonar. Nos espera exactamente lo mismo. Los torturadores vendrán y nos llevarán si no perdonamos a quienes nos han hecho daño. ¿Qué torturadores? ¿De qué estás diciendo, Pablo? ¿Estás loco? No. Muchas cosas, muchos torturadores. Por ejemplo, el torturador oculto de la ira y la amargura que nos corroen por dentro. Los torturadores de la frustración y de la malicia que te provocan úlceras, hipertensión, migrañas, dolores lumbares. Está muy relacionado la manera en la que nosotros gestionamos nuestras emociones con las cosas que pasan en nuestro cuerpo. No quiere decir que todo, pero hay muchas cosas que son psicosomáticas. Hay muchas cosas que nosotros, si hay esa raíz de amargura en nosotros, eso puede provocar, incluso como digo, alguna de estas enfermedades. Los torturadores de un corazón que no perdona, que nos acecha día y noche, que nunca se apartan de tu lado, que absorben toda la alegría y el gozo que hay en tu vida. ¿Por qué? Porque no perdonamos de corazón. Y aquí está el problema. Aunque a menudo intentamos castigar y meter en la cárcel a aquellos que nos hacen daño, en realidad ocurre lo contrario. Cuando nosotros no perdonamos, los que somos torturados somos nosotros. ¿Sabes cuál es la peor cárcel del mundo? Es la cárcel de un corazón que no perdona. Esa es la peor. Alimentar los sentimientos de la amargura no nos hacen ningún bien. Muchos de nosotros nos encerramos en una solitaria cámara de aislamiento donde somos torturados sin cesar, amurallados por la amargura y nuestra propia negativa de querer perdonar a los demás. Cuando elegimos no perdonar, nos encerramos en el pasado y nos quedamos fuera de cualquier potencial de cambio en nuestra vida. No sé si te has dado cuenta de que algunas de las personas más desgraciadas del mundo son aquellas que no están dispuestas a perdonar a otros. ¿Habéis oído hablar de aquellos dos hombres que estaban en una residencia de ancianos? Y uno de ellos, pensando que ya se acercaba el momento de su muerte, llamó a otro de los compañeros de la residencia y le dijo: necesito hablar contigo, necesito que me perdones por esto y por todo lo que he hecho. Y además le dijo: y quiero decirte algo más, no solo que me perdones, sino que te perdono también por lo que tú has dicho y lo que has hecho contra mí a lo largo de todos estos años, y quiero que tú hagas lo mismo por mí. Y este otro hombre, con lágrimas en los ojos, aceptó que a él le gustaría perdonar y ser perdonado. Pero el hombre que estaba en la cama le dijo: si me mejoro, olvida todo esto que ha pasado, ¿vale? Es una situación real. A veces actuamos de esta forma. A veces dejamos el perdón para después. No pospongamos el perdón. No permitamos que la raíz de la amargura crezca dentro de nosotros hasta convertirse en un árbol de odio y de resentimiento. Hebreos 12:15 nos desafía a no dejar pasar por alto la gracia de Dios cuando tengamos oportunidad. Y dice que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades. Escucha, porque no solamente te afecta a ti. Dice, y corrompa a muchos. Lo puedes buscar ahí en tu Biblia. Hebreos 12:15. Si no perdonamos, permanecemos atados a las personas que no podemos
perdonar, atrapados en sus garras. Y sin embargo, muchos de nosotros persistimos en exigir que los demás actúen de una forma que nosotros nunca lograremos alcanzar. Siempre me río de las frasecitas de las tazas, ya lo he dicho muchas veces, y de las que aparecen en las tarjetas que nos regalamos y todo esto. Pero encontré una taza que me gustó lo que decía. Decía, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. ¿Qué os parece eso? Es de Luis Medes. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. La Biblia dice que cuando agraviamos a alguien, cuando hacemos un mal contra alguien, debemos ir y encontrarnos cara a cara con esa persona. Como es lógico, la Biblia también es clara sobre lo que hay que hacer cuando alguien nos ha agraviado. Anteriormente, en este mismo capítulo, Jesús lo expresa de esta manera y si queréis buscar esa predicación entera, la predicó Máximo hace unos meses cuando hablamos acerca también de esas palabras o esas frases sacadas de contexto, versículos sacados de contexto en el Evangelio. Pero capítulo 18, versículo 15, le dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve a solas a él y hazle ver su falta. Y dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Es decir, si alguien te hace daño o te ha hecho daño, tienes la responsabilidad de ir tú y arreglarlo con esa persona. Así que cuando necesitas perdonar, debemos encontrarnos cara a cara, debemos señalar el error y debemos hacer como Elsa, la hermana de Ana. Suéltalo. ¿Te acordáis? Hay que soltarlo, hay que liberar, no te lo puedes quedar, si no te va a hacer daño. De cualquier manera estás cubierto. Si has metido la pata y has hecho daño a alguien, Jesús te dice, ve y enfrenta a tu amigo, reconoce el mal y pídele que te libere. Si alguien te ha hecho daño, en lugar de hacerle pagar, meterlo en esas cárceles que hablábamos, Jesús te dice, ve y encara a tu amigo, señala el mal y luego libérale a él de esa culpa. Perdonar al final es un proceso de renuncia. Y como os digo, no nos gusta renunciar a las cosas, pero es un proceso de renuncia. Y eso es exactamente lo que significa la palabra perdón. La palabra perdón significa dar a alguien liberándolo de la deuda. Eso es lo que significa perdonar, dar a alguien liberándolo de la deuda. También conlleva la idea que os decía de Elsa, de liberarse, de soltarse. Es como decir, hiciste algo que realmente me hirió, esa es la verdad, pero me importas lo suficiente como para ir a buscarte, para encontrarme cara a cara contigo. Y ahora te libero de la obligación que tenías de pagarme alguna vez. Te perdono completamente. Cuando cancelamos la deuda y renunciamos a exigir un comportamiento perfecto de la otra persona, una justicia perfecta, una retribución perfecta, cuando extendemos el perdón, empezamos a experimentar la verdad que todos somos seres humanos, que fallamos y que necesitamos ser perdonados. Y necesitamos desesperadamente la gracia de Dios en nuestras vidas. Me gusta mucho esta definición de una frase que oí hace poco. Dice, el perdón es como conocer a alguien por primera vez. Eso significa que no hay mochila, ¿no? Que no hay una historia detrás, que no hay rencores, que no hay resentimientos ocultos. Perdonar significa empezar de nuevo, dándole a la gente un nuevo comienzo. En resumen, perdonar es dar gracia a otro y libertad a nosotros mismos. Cuando tú y yo perdonamos a alguien, apartamos el mal de esa persona que lo hizo. Desvinculamos a la persona de ese acto que tanto dolió y que tanto daño hizo. Y entonces podemos pensar en esa persona no como en la persona que nos hizo daño, sino como una persona que realmente nos necesita. Recreamos nuestro pasado, recreando a la persona cuyo mal hizo doloroso nuestro pasado. Y como os decía, creo que nos parecemos demasiado a este hombre implacable que aparece en nuestra historia en el día de hoy. Jesús nos ha contado una historia tremenda y estamos ante un Dios santo con nuestros pecados al lado, que están apilados y que llegan a formar una montaña más alta que el monte Everest. Así es nuestra vida, así son nuestros pecados. Así como llegan
diariamente los camiones que recogen la basura en la ciudad de Vic, la de Challería, así se va acumulando también la basura en ese lugar. Así también nuestros pecados se amontonan y se acumulan delante de Dios. Nuestros pecados son como una deuda de 25 millones de euros que jamás podríamos llegar a pagar. Y sin embargo, por compasión a nosotros y motivado por su gracia, Dios envió a su Hijo Jesús para pagar nuestra deuda y nuestras deudas espirituales. Colosenses 3:13 dice: de modo que os toleréis unos a otros y os perdonéis si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor os perdonó. Perdonad también vosotros. Podemos tolerar a quienes nos irritan y perdonar a nuestros amigos y familiares cuando nos agravian, precisamente porque Jesús nos ha perdonado. Aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido perdonados por tanto. Entonces, por gratitud, deberíamos practicar el perdón ilimitado también en nuestras relaciones. Y hay por lo menos 3 razones para perdonar. Una es porque hemos recibido gracia y perdón. Otra es porque un espíritu que no perdona inflige tormento. Y otro es porque el perdón libera a las personas, incluyéndonos a nosotros mismos. Y te quiero preguntar algo. ¿En qué punto te encuentras en el día de hoy? ¿En qué punto estás en el día de hoy? ¿Necesitas pedir perdón a alguien? ¿Has ofendido a algún amigo, algún familiar? Si es así, decide reunirte cara a cara con ese amigo o familiar. Asume ese error, reconócelo y pide perdón. ¿Necesitas darle el regalo del perdón a alguien? ¿Estás cansado de vivir con ese veneno de un espíritu que no perdona? ¿Están tus rencores estructurando la visión que tienes de la vida? Si es así, puedes cancelar la deuda hoy mismo, en el día de hoy. Restaura esa amistad siendo un dador de la gracia de Dios. Ahora, ¿necesitas también el perdón divino? ¿Necesitas el perdón de parte de Dios? ¿Alguna vez te has enfrentado cara a cara con Dios? ¿Has reconocido tu pecado y le has pedido perdón? Si no lo has hecho, necesitas hacerlo. El perdón es nuestra necesidad más profunda y es el logro más alto de Dios en nuestras vidas. Una vez que experimentas el perdón de Dios, entonces estarás mejor preparado para perdonar a los demás. C.S. Lewis dijo: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. ¿Sabéis? Al escritor Ernest Hemingway le encantaba escribir historias acerca de España, y le pasaba mucho tiempo por aquí. Y tiene un relato corto titulado La capital del mundo, en la que está hablando de Madrid. Y Hemingway habla de un padre y un hijo que habían dejado de hablarse. Las cosas se pusieron tan mal que este hijo se marchó de casa, pero después de varios años, este padre intentó arreglar la situación con su hijo y buscarlo por todas partes, pero no lo encontró. Así que cuando este hombre llegó a la capital, llegó a Madrid, decidió ir a la redacción del periódico El Liberal y poner un gran anuncio en el periódico que decía lo siguiente: Paco, ven a verme al Hotel Montaña el martes a mediodía. Estás perdonado, papá. Y después de lo cual, dice en el relato, fue menester llamar al escuadrón de la Guardia Civil para dispersar a los 800 jóvenes que se habían sentido aludidos. Había 800 pacos a las 12 del mediodía esperando a que su papá los perdonara. Sospecho que también hay algún paco aquí en la sala que necesita perdón. También tenemos algunos que necesitan dar el regalo del perdón a otros. Quiero que podamos inclinar nuestras cabezas en el día de hoy y terminar concluyendo en esta mañana, tomándonos un tiempo. Sigue grabando porque esto es interesante, quiero que lo escuchen también en las redes. Creo que podemos tomar ahora un momento, un tiempo de reflexión.
quiero que tomemos un tiempo para hacer un inventario del perdón. No quiero que os vayáis de este lugar a finalizar este servicio sin haber tomado una decisión que puede cambiar radicalmente vuestras vidas y también la calidad de vuestras amistades. Escucha, ¿necesitas pedir perdón a alguien? ¿Puedes pensar en una persona concreta en este mismo instante? ¿Hay alguien a quien hayas hecho daño y no lo has reconocido? ¿Estás dispuesto a tomar la decisión de ir a esa persona y arreglar las cosas? Si es así, ahí donde estás, me gustaría que puedas levantar tu mano para que yo pueda verla. ¿Sí? Gracias. Ahora, ¿necesitas perdonar a alguien? ¿Has estado guardando rencor? ¿Estás dando a alguien el tratamiento del silencio? ¿Estás dispuesto a perdonar la deuda? Si es así, quiero que también levantes tu mano y que pueda verlo. Ahora, no sé si necesitas admitir tus pecados delante de un Dios santo y recibir su perdón. Si no lo has hecho, ahora es el momento oportuno, porque el costo, el precio de nuestro pecado es algo que jamás podremos llegar a pagar. Pero el regalo de nuestro Dios es más de lo que podemos imaginar. Así que en esta mañana, si estás listo o lista para recibir el regalo del perdón de Dios, me gustaría también que pudieras levantar tu mano y así te veo y puedo después hablar contigo. Voy a pedir al grupo de alabanza que pasen. Quiero orar por cada uno de esos tres grupos.